Vamos a entrar ya en materia con nuestro primer invitado. ¿De quién se trata, mi estimada Así Carla? es, del sociólogo David Chávez. Así que démosle la más cordial bienvenida, sociólogo. Muchísimas gracias por aceptar una vez más esa invitación aquí en este espacio informativo. Hola, buenos días, Carla Jaime. Siempre es un placer estar en Ecuador en directo. Sociólogo, entremos un poquito en materia de justamente de lo que se viene, porque esa coyuntura política que ya viene arrastrando el tema de las precandidaturas para los diferentes cabildos, ya se empieza, pues bueno, pues a poner un poco tensa. Entonces nosotros, analizando un poco acá el tema, no vemos que haya un partido o una línea fija. Al parecer en muchas ciudades del Ecuador está totalmente dividida la población. Bueno, sí, sí, efectivamente, y al menos si tomamos en cuenta las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, se evidencia una fragmentación en dos niveles, digamos. Por un lado, hay una fragmentación en términos generales entre lo que puede ser ciertas tendencias de izquierda, ciertas tendencias de derecha, en cierto sentido a veces se traduce como correísmo y anticorreísmo. Pero además una gran fragmentación entre posibles candidaturas, que sería un segundo nivel, que es de algún modo el más preocupante, porque esto puede fragmentar mucho el voto y nos puede mantener en este círculo vicioso de autoridades con una legitimidad democrática limitada, que en el momento en que se gana el poder no pueden ejercer con suficiente legitimidad su autoridad. Entonces, el escenario no es muy favorable para lograr cierta estabilidad democrática en los gobiernos locales. Ahí habría que tener en cuenta el ejemplo de Quito, lo que ocurrió con la última alcaldía, que es quizá el más dramático, ¿no? Es decir, la Yunda llega con una votación baja en términos relativos, al poco tiempo lo sacan de la alcaldía, su propia gente, y quien toma el mando, digamos, en el municipio termina siendo todavía peor. Y la crisis de legitimidad, la crisis política, administrativa que afronta el municipio de Quito es dramática y por lo que se ve podría replicarse en ciudades también algo parecido. Sociólogo, de pronto, no sé, es mi pensar, pero no me preocuparía tanto en el voto de izquierda o de los correístas, porque ese voto está tan duro, tan seguro. Más bien yo creo que los partidos de centro derecha están más fragmentados y ha habido pues digamos que una separación incluso entre ellos mismos. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar a eso? ¿Quiere decir que esos partidos que nosotros teníamos pues ya de pronto posicionados van a ir perdiendo de pronto electorado? Bueno, yo creo que la derecha en general ha perdido electorado porque es curioso, la derecha vive una paradoja, digamos. Están fuertes, yo creo que están fuertes en el gobierno y en otras instancias de gobiernos locales y demás, pero no tienen apoyo democrático. O sea, y además tienen un sinnúmero de problemas, no tienen un proyecto político claro. Lo han perdido a nivel nacional y a nivel local, y eso es significativo. Es decir, no tienen un proyecto para el país. Eso lo Doctor, hemos visto con sociólogo, Moreno. pero eso no vendría a ser, digamos que, una respuesta al gobierno de Guillermo Lazo, porque cuando Guillermo Lazo fue candidato presidencial, resulta que todos estos partidos de derecha apoyaban a Guillermo Lazo. Entonces se va creando un descontento y resulta que ya no estamos creyendo en esa ideología de derecha. Efectivamente, ese es justamente el problema, y es donde han perdido el apoyo democrático. Es decir, hemos visto y esto se ha dicho hasta la saciedad, pero hemos visto que el gobierno Lazo, apoyado por todos los sectores de derecha, políticos, empresariales, medios, estuvo 10 años diciendo que sabían hacer un gobierno mejor que la izquierda. Llegan al poder y demuestran que no tienen la más mínima idea de cómo llevar adelante un proyecto de país. Pero me parece que ese agotamiento está también en el nivel local. Creo que ahí yo llamaría la atención sobre lo que está ocurriendo precisamente en Guayaquil. Creo que hay una evidencia de que el modelo social cristiano, que mal que bien logró tener hegemonía, yo no creo que fue un modelo exitoso, pero que exitoso para las grandes mayorías, pero que tuvo hegemonía en Guayaquil durante mucho tiempo,
también muestra señales de agotamiento, ¿no? Muestra señales de que ya tampoco hay tanta confianza en la población guayaquileña de que esa es la forma de gestionar la ciudad. Mucho tiempo que la derecha perdió la posibilidad de tener liderazgo en el gobierno local. Recuerden ustedes que en Quito tuvo un liderazgo intestable durante mucho tiempo en las alcaldías de la democracia popular, la derecha, y tenían un proyecto de ciudad y lograron un gran respaldo, pero a partir de la crisis de ese proyecto, de igual manera no han podido reconstituir un proyecto tampoco para las ciudades. Es decir, yo diría que uno de los síntomas más significativos de esa carencia de proyecto que tienen las derechas en el país es esta delirante propuesta del federalismo, ¿no? Es decir, para mí es un síntoma claro de proyecto. Y sumado a eso tienen otro problema, que es el que hace que se fragmentan ya en las elecciones tanto locales como nacionales. En las locales esto es mucho más evidente, es su carencia de liderazgos. Es decir, tampoco tienen liderazgos cuadros sólidos. Creo que ahí también, bueno, el Partido Social Cristiano con la salida de Cristina Reyes, uno de los cuadros más destacados de ese partido, de los pocos que tiene, digamos, últimamente. Y bueno, yo no entiendo bien por qué, pero simplemente dejaron que un cuadro de ese nivel se les vaya del partido. Entonces, las derechas tienen serios problemas para la gestión democrática de la política. Es como que se están acostumbrando a que su modo de gestionar la política es autoritaria y antidemocrática. ¿Cómo está, David? Un gusto saludarlo. No sé, tenemos un pequeño friseo en el video. No sé si es la calidad del internet, pero bueno, vamos a seguir porque por lo menos el audio se escucha bien. Yo quiero tocar el tema de la aceptación del presidente de la República, que ha hecho perfiles de opinión que justamente ponen que la aceptación del presidente de la República en este momento en la ciudad de Guayaquil es el 31%, que la califica como positivamente la gestión de Guillermo Lasso. Aunque ha bajado en Quito, pero en Guayaquil, que estaba más bajo que Quito antes, en este momento ha subido en Guayaquil. ¿A qué podemos pensar de que ha subido positivamente la aceptación del primer mandatario, David? Bueno, sí, esos datos me llamaron mucho la atención porque precisamente una de mis hipótesis durante los días del paro nacional era que muy probablemente Guillermo Lasso iba a salir fortalecido en términos del apoyo de la población luego del paro nacional. ¿Por qué? Porque el rechazo que tenía Guillermo Lasso antes del paro provenía de sectores de la población sin tener una conciencia clara, ni mucho menos, pero que estaban alineados con posiciones de derecha. Le exigían a Guillermo Lasso que dé muestras de ser un gobierno más radicalizado hacia la derecha. Es decir, un gobierno más autoritario, un gobierno que dé muestras inclusive de ciertas prácticas, para llamarlas de alguna manera, neofascistas en la gestión del conflicto social. Entonces le reclamaban de alguna manera tibieza a Guillermo Lasso, o sea, le reclamaban por su tibieza en el ejercicio y en su identificación política con la derecha. Yo creo que luego del paro nacional y con la salida represiva y autoritaria que tuvo, infamemente autoritaria y antidemocrática que tuvo Guillermo Lasso recuperó esos sectores que querían una derecha dura en el gobierno y que veían en Lasso una derecha blanda, vamos a decirlo así. Entonces, tengo la impresión que estos números que está viendo, de modo muy interesante, como bien usted ha dicho, Jaime, particularmente en Guayaquil, tienen que ver con esta recuperación de sectores, sobre todo sectores urbanos medios, algunos sectores populares también, han ido radicalizando sus propias posiciones hacia una derecha cada vez más dura y que en los días del paro se hizo evidente, ¿no? Es decir, estas salidas racistas, clasistas tan fuertes que aparecieron ahí en estos sectores de la población, llamando a una represión todavía más dura y más fuerte que la que Lasso desplegó en esos días. Yo creo que se reconciliaron, digamos así, con este lazo por el que era un lazo que esperaban que sea un Bolsonaro. El colega Agustín Burbano de Lara ha dicho esto, ¿no? Es decir, había sectores de derecha en el país que buscaban y que ese Bolsonaro venga de
después de Lazo, pero Lazo lo que hizo durante los días del paro fue convertirse en ese Bolsonaro que esos sectores esperaban. Yo atribuiría, obviamente esto demanda una reflexión más detenida, pero al menos a primera vista, yo atribuiría a ejercicio autoritario y represivo durante los días del paro esta capacidad de recuperación del apoyo que ha tenido Guillermo Lazo. Correcto. Mucha gente que está conectada en el chat de YouTube dice que esas encuestas seguramente fueron hechas en Mocolí, San Borondón, porque si nosotros nos vamos a la realidad de Guayaquil, nos vamos a Monte Sinaí, a la entrada de la 8, nos vamos a Pascuales, vemos otra realidad y conversamos con la gente, hay otra realidad, hay otro mensaje de la gente. Yo no quiero poner en duda el trabajo que ha hecho Paulina Recalde con Perfiles de Opinión, pero sí llama la atención porque la realidad que nosotros palpamos acá en la ciudad de Guayaquil es otra. No sé en Quito, aunque en Quito ha bajado el nivel de aceptación que tenía el presidente de la República, porque recordemos que Quito era más alto que Guayaquil. David. Sí, lo que ocurre es que, en Quito, el importante ahí es que en Quito sigue teniendo un apoyo alto. Indudablemente antes era más alto que en Guayaquil, como usted ha dicho, pero sigue siendo un apoyo significativo. En Quito la lógica del paro parece haber sido inversa. Gran parte de los sectores populares luego del paro han generado, y de ciertos sectores medios han generado un rechazo muy fuerte al gobierno. Digamos, la experiencia de ver de cerca, de haber estado en las calles, muy posiblemente incidió mucho más en eso. Ahora, lo que quiero decir es cierto, en los sectores populares y en buena parte de la clase media es el rechazo al gobierno de Lazo. Es decir, yo no dudo 2 segundos en que en los sectores populares de Guayaquil, porque además son los más golpeados por la política que Lazo aplica y que viene siendo la misma desde el tiempo de Moreno, indudablemente ahí hay un enorme rechazo, ¿no? Pero a lo que me refiero con la recuperación de apoyo es más bien en ciertos sectores medios que están derechizados. Es decir, que, insisto, en las anteriores mediciones pueden haber estado en contra del gobierno de Lazo, pero estaban en contra del gobierno de Lazo no desde una perspectiva más democrática, más progresista, más de izquierda, si usted quiere, sino más bien de la derecha. Es decir, que le exigió que sea un gobierno hacia la derecha. Entonces, yo me refiero que ahí hay un segmento, en las clases medias sobre todo, de los estratos urbanos, que habrán recuperado su confianza en el gobierno. Desde esa perspectiva extraña, obviamente dudo de Perfiles de Opinión, que es de las encuestas más del país. Creo que más bien, más que el impacto que puede de principio de decir el gobierno de Lazo no tiene ningún apoyo, nadie lo respalda, creo que más bien hay que tomar con cuenta y darnos cuenta y el gobierno ha recuperado David, perdón que le interrumpa. Una medida favorable. Tenemos una intermitencia en la señal de internet, no sé si sale y vuelve a entrar para nuevamente intentar mejorar la calidad de señal que tenemos desde Quito. Ojalá se pueda recuperar y sea más estable. La vez pasada ocurría lo mismo, hizo nuestro invitado David Chávez y mejoramos la señal. Bueno, interesante el análisis que está haciendo en este momento el sociólogo David Chávez sobre el grado de aceptación del presidente de la República, estas encuestas que yo no quiero poner en duda el trabajo de alguien que creo que hace un trabajo profesional, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención de ese aumento de la credibilidad del presidente de la República. Yo no veo que ha hecho cosas importantes en este corto tiempo, que justamente fue medido, si no me equivoco, hace un poco más de un mes o mes y medio. Ha hecho algo positivo. Después de las jornadas de protesta donde justamente el pueblo ecuatoriano estaba muy resentido y estaba molesto por todo lo que está viviendo en este momento la ciudadanía. Más que todo la clase media baja, ¿no? Yo diría, Carla. Lo que pasa, Jaime, es que la clase media fue una de las clases más atacadas en ese momento. Se le metió la mano al bolsillo. Es Exacto. La que más está sufriendo. De hecho, yo
Me atrevería un poco a decir que esa clase media, que bueno, se fue conformando en los últimos 15 años, está desapareciendo, Jaime. No hay clase media ahorita. Ya ahorita prácticamente no hay clase A ver, media. Fue la clase más mire, afectada. la gente que tenía su trabajo hasta hace unos 4 o 3 años atrás, porque todo Pónchelo, esto, pónchelo. porque todo esto empezó, esta crisis que estamos viviendo en este momento empezó no ahora con la pandemia solamente. Yo No. creo que empezó la situación bastante crítica para mucha gente que nosotros decimos clase media por la época del 2018, cuando el presidente Moreno comenzó a bajar la inversión pública, hubo contracción de la economía, hubo despidos en muchas instituciones públicas, aunque parece mentira, pero la gente dice, no, que O hay sea, que es bajar la que inversión hay que pública. dejar claro que le llamamos clase media, ¿no? Le llamamos clase media a ese padre y madre de familia que tiene un sueldo un poco más arriba de los $1000, con el que logra subsistir, con el que puede pagar sus tarjetas de crédito, que se endeuda con un carrito, con una casa y Y que tiene digamos a que sus hijos en un colegio medianamente estable. particular. Unos tienen a sus hijos en un colegio particular, obviamente de clase así mismo media, ¿no? Ni mucho ni poco y que ha podido subsistir y que ese ahora que se le ha metido la mano al bolsillo con los impuestos y Y, muchos de ellos han sido despedidos y esa ya. gente en este momento ha tenido que optar por ir y matricular a sus hijos en un colegio público. Y que no hay espacios en los colegios públicos porque el Estado no está invirtiendo en la educación y hay muchos servicios públicos. La gente que antes iba a un consultorio médico privado, en este momento tiene que ir a un consultorio o a un dispensario del Ministerio de Salud Pública. David. Perdón, espero que esté mejor la conexión. Estoy seguro que es la mía, que la que no está funcionando bien. Pero lo importante es que se escuche. Sí, 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 me escuchan y Ahí la me ven escucho. Sí. mejor. Espero que no tengamos mayores problemas. David, estábamos haciendo un comentario con Carla sobre la situación de la gente clase media, que ya nosotros decimos acá, ya no hay clase media, porque esa clase media que había antes como que ha desaparecido, esa clase media ya es clase media baja, podríamos llamarle, porque mucha gente se quedó sin trabajo, había gente que tenía su trabajo y fue despedido en medio de la pandemia, o mucha gente antes de la pandemia perdió su puesto de trabajo. Eso yo creo que vino por parte de las políticas del gobierno de Moreno, que el gobierno de Moreno comenzó a bajar la inversión pública, comenzó a reducir el tamaño del Estado y comenzó la descomposición del Estado también allí. Bueno, sí, no nos vamos a meter en una discusión sociológica que tiene décadas y que no termina de resolverse sobre qué mismo es la clase media, que efectivamente es una cosa muy complicada. Pero la clase media, para rápido, suele ser muy heterogénea, ¿no? En realidad, hay claro, lo que se llama una clase media que tiene ciertas condiciones de vida mejor y una clase media baja, que es la que ha superado la línea de pobreza, digamos. Entonces, no se puede decir que la clase media ha desaparecido, ha sido muy golpeada, eso sí. Hay una gran porción de esa clase media que surgió durante los años del correísmo, que ha vuelto bajo la línea de la pobreza, por ejemplo, y el resto de la clase media ha tenido que restringir muchísimo las lógicas de consumo y el tipo de vida y el nivel de vida que alcanzó con el correísmo. Ahora bien, eso es una cosa, pero otra es el tipo de representación política y el tipo de construcciones ideológicas y de identidad política que hacen esos sectores. No se puede hacer un análisis homogéneo porque, insisto, es bastante heterogénea y ahí hay diversas posiciones. Pero hay ciertos sectores de clase media, sobre todo de las clases medias tradicionales en las grandes ciudades, las quiteñas, las guayaquileñas, las cuencanas, eh, que en sus identidades políticas y en sus representaciones políticas, por más que hayan sido golpeados por los neoliberales, se han radicado hacia la derecha y van a defender a gobiernos de derecha y van a defender posiciones políticas de derecha.
Porque además las soluciones ideológicas que les han vendido las derechas son sencillas. Los problemas que están atravesando no son culpa de los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso, que son los que han desmantelado las políticas de bienestar y de mayor equidad social y demás, sino el gobierno de Rafael Correa, que se fue hace ya 5 años. Pero recuerden, la fórmula de la culpa es de Correa, tiene que ver con esa idea de echarle la culpa de lo que han hecho los neoliberales a el gobierno anterior. Entonces eso ha construido unas representaciones y unas identidades de la política muy fuertes, en donde ya no hay razón que valga. O sea, ustedes le pueden sacar todos los datos del mundo a alguien que está anclado en esa idea de que todo lo malo que pasa en el país es culpa del gobierno de Correa y con todos los datos del mundo en la mano no les van a creer, no les van a hacer caso y van a seguir insistiendo en que todo es responsabilidad del correísmo y en que hay que seguir votando hacia la derecha. Son las complejidades que tiene la ideología y la política, y me parece que ahí es donde hay un trabajo, digamos, para la política de izquierdas muy fuerte para poder desmantelar esto que se ha vuelto en buena parte de esos sectores de clase media, como decía, creo yo, un poco más o la clase media tradicional de las grandes ciudades. Sociólogo, bueno, sin duda alguna ese es un posicionamiento que efectivamente sí está ahí entre los ciudadanos, pero lo que sí no es cierto es que los correístas están muertos. Ahora están más vivos que nunca y tienen el control en la asamblea también con estas nuevas representaciones que tienen, como la primera vicepresidenta. Bueno, pues y tenemos a Pachacuti también en una segunda vicepresidencia, pues y a un independiente de presidente. La asamblea de un giro, sin duda alguna, pese a todos los inconvenientes que han tenido, yo creo que el objetivo se logró, porque los rebeldes con los de UNE, eso era lo que querían y lo han logrado. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? ¿Qué podemos, digamos que, avisorar de este nuevo cambio de la Asamblea con respecto a la posición que va a tener frente al gobierno? Porque si bien es cierto, el presidente dijo, no voy a gobernar con la Asamblea, no me interesa, voy a tomar mi propio rumbo, pero usted sabe que de una u otra forma eso es imposible. Sí, sí, indudablemente. Esas son las salidas retóricas y demagógicas que Lazo suele tener habitualmente, ¿no? Hay que saberle leer entre líneas a Lazo todo el tiempo. Eh, a ver, primero, en relación a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, me parece que ese es un efecto directo del paro nacional, ¿no? Yo creo que esa es una corrección que se está haciendo, no se está haciendo suficientemente insistentes, quiero decir, en esto, pero esta posibilidad de haber consolidado esta mayoría entre el correísmo y el Pachacuti, en mi opinión, tiene mucho que ver con el paro nacional, con lo que significó la presión de la CONAIE a su propio bloque en medio del paro nacional y la convocatoria al 30, ¿no? Hay quienes leen lo de la convocatoria, el llamado a la aplicación del artículo 130 como una derrota del correísmo, ¿no? Sobre todo estos sectores llenos de odio, enfermos, muy perturbados con el anticorreísmo, lo tratan de ver como una derrota del correísmo, que no echó abajo al gobierno de Lazo. A mí me parece que los cálculos ni del correísmo ni de la CONAIE durante esos días en la convocatoria al 130 eran lograr que el 130 sea efectivo. Me parece que, digamos, tanto el correísmo como la CONAIE no se caracterizan por no hacer lecturas inteligentes de la coyuntura política. Creo que estaban conscientes. Era una forma de presión en el campo político y para poder mejorar la correlación de fuerzas en relación con el gobierno. Eso provocó, para empezar, un alineamiento del Pachacuti con las posiciones más de izquierda al interior de la Asamblea, y eso está teniendo efectos hasta ahora. Entonces, yo insistiría en esta primera idea de que esto directo de lo que es paro nacional en términos de la confrontación política y la correlación de fuerzas. Ahora, ¿qué es sostenible en el tiempo de esa posibilidad? Me parece que eso es bastante más cierto. Es decir, voy a conseguir con algo que hace pocos días decía en este mismo espacio Ramiro Aguilar, aquello de que hay estas que tienen ciertas hambres extrañas y el gobierno sabe muy bien cómo alimentar esas hambres. Recordar lo que dijo en una de las últimas entrevistas Guillermo Lasso, cuando
se vanagloriaba de de que no le investigaron por los Pandora Papers, de que no pudieron tumbarle con el paro, de que no pudieron aplicar el 130 y decía, nosotros también tenemos nuestras estrategias. Me parece que el reciente escándalo de las negociaciones de Pons, más que golpear al gobierno, busca golpear a sus aliados. No sé si golpearlos, pero al menos amenazarlos. Y como siempre han estado con esto de que nosotros sabemos quiénes negocian, quiénes nos piden cargos, etcétera, para presionar a ciertos sectores en la Asamblea, me parece que muy posiblemente, esto es muy intuitivo, por supuesto, pero muy posiblemente todo esto tenga que ver con la necesidad de presionar, sobre todo al Pachacutic y a la izquierda democrática, más que nada ahora al Pachacutic, para volver a fracturarlo. Lo deseable sería que no, porque evidentemente el que tengamos dos poderes que puedan más o menos equilibrarse, creo que es sano para un momento de semejante crisis democrática en el Ecuador. Pero esto está, digamos, en una cuerda floja que en cualquier momento, si el gobierno aplica sus estrategias, estas oscuras estrategias que suele aplicar en negociaciones en la Asamblea, podría volver a quebrar esa mayoría y no dejaría de ser una mayoría coyuntural. Sociólogo, bueno, sin duda alguna, en base a su lectura, vemos que no está tan debilitado el gobierno de Lazo como parecería, o más allá de que, imagínese, con 17, 18 días de manifestaciones tuvo el respaldo de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, las grandes élites, los propios partidos de derecha, de una u otra forma lo mantienen. ¿Podríamos decir entonces que vamos a ver un Guillermo Lazo terminar su periodo presidencial? Muy a mi pesar, me temo que sí. Es decir, es muy probable. No, no vamos a decir que completamente. Siempre la Que política. puedan existir. Claro, siempre, la política ecuatoriana siempre es una caja de sorpresas y cualquier cosa puede ocurrir en el camino. Pero si la situación se mantiene como está hasta ahora, es posible que, como pasó con Moreno, ¿no? Que parecía que ya se caía cada 3 meses, Moreno logró terminar su periodo y ahora inclusive se burla del Ecuador cada vez que puede. Me parece que con Lazo puede pasar lo mismo, pero eso depende del tipo de confrontación democrática que las fuerzas que pueden dar esa confrontación logren establecer, inclusive estratégicamente. Eh, Ahí yo creo efectivamente, como usted ha dicho, Carla, permanentemente el correísmo sigue siendo sin duda la fuerza política más importante del país y la fuerza política de izquierdas más importante del país. Eh, Mermado, con serios problemas en otros niveles, pero sigue siendo una fuerza política importante y en este momento, sin duda, el movimiento indígena se ha convertido en la fuerza social representativa dentro del gobierno. El problema es que me parece que las estrategias que ambos se aplican para enfrentar a un gobierno que tiene un poder muy, muy sólido, no democrático, yo quiero un poder antidemocrático, un poder muy sólido, parecen insuficientes ahora. Es decir, parece que no es suficiente movilización en la calle, que es lo que la CONAIE ha mostrado con una enorme capacidad en el último paro, ni tampoco la vía puramente electoral y la sola idea de ganemos elección de lugar, que es en cambio la estrategia del correísmo, que me parece que está empezando a mostrar una serie de problemas. Entonces, estos actores creo que tienen ahora el gran reto de, a través de mecanismos democráticos, buscar nuevas estrategias que permitan confrontar este poder y que permitan derrotarlo en democracia. Posibilidad de que este bloque de poder siga, ¿no? Me parece sumamente para el Ecuador. Digo, generales, ¿no? No estoy refiriéndome a que salir mañana. Personalmente creo que sí, deberían irse ya. O sea, no hay gobierno, sigan agudizándose. Pero es posible derrotarlos por vía de como que terminen su periodo a verse para ese momento. Y creo que estos actores tienen ahí una enorme responsabilidad. Me temo que no están todavía muy sintonizados con eso, pero tienen una gran responsabilidad política. David, ¿en qué le puede afectar al gobierno estas denuncias, estos escándalos de corrupción que saltaron a la luz pública la semana pasada? Y hace 2 semanas el presidente de la República presentaba el Plan Nacional Anticorrupción, donde estaba el secretario anticorrupción, el señor que era parte del CNE, Luis Verde Soto. Y ahora, justamente, al parecer, hay un familiar del mismo secretario anticorrupción, Verde Soto,
de que estaría también involucrado en la venta de cargos públicos. Y ahora hay un asesor directo también del presidente que está siendo investigado por estos actos de corrupción. Asesor ad honorem. Yo no sé de dónde es que el Estado puede aceptar a personas que no tienen un vínculo directo para ejercer un cargo público. No sé si la ley le permite que una persona pueda ir a estar ad honorem y teniendo un cargo muy representativo dentro del gobierno, directamente asesor del presidente de la República. ¿Cómo es eso de que no hay un vínculo directo? ¿Y de qué viven esas personas por mucho dinero que tengan? ¿De qué viven esas personas? Yo creo que cualquier persona que entre a trabajar en una institución pública tiene que tener una relación directa con el Estado para que puedas ejercer un cargo como asesor o cualquier tipo de cargo público que le entregue el gobierno que está de turno. Bueno, sin duda es lo más deseable, ¿no? Es decir, porque además ahí se establecen con más claridad las responsabilidades que los funcionarios tienen. Pero bueno, ahora ya sabemos con claridad de qué viven los asesores ad honorem. O sea, pues, ¿para qué les va a importar el sueldo si han estado en este tipo de negociaciones bastante oscuras de cargos y demás? Bueno, al menos es la denuncia, veamos, hay que saber que se prueba y demás, pero creo que los indicios son bastante evidentes. Eh, a ver, ¿qué tanto les va a golpear? Uno de los problemas de la situación democrática actual es que el poder se ejerce con un enorme cinismo. Eh, yo no he dejado de pensar frente a la denuncia de Pons y su hijo, qué es lo que están tramando, porque lamentablemente ya la política aquí no se puede pensar de otra manera. Es decir, todos estos son movimientos políticos, movimientos casi operaciones de políticas que hacen con alguna intención. Eh, Porque me resulta difícil que denuncien a un asesor tan cercano al presidente de la noche a la mañana y que la fiscalía actúe, porque sabemos cómo actúa la fiscalía actúa a la carta, digamos, es una fiscalía que tiene una carta, o sea, actúa selectivamente. Entonces, que la fiscalía actúe sobre un caso como este, me parece que si eso no está controlado de alguna manera por el gobierno y por quienes están en el poder, no tiene para mí mucho sentido. Me parece que es una jugada que intenta llegar a alguna parte que yo no logro ver todavía con claridad, pero que no dejo de pensar que es una jugada, una estrategia que intenta alguna cosa. ¿Qué significa eso? Que al gobierno le manchará un poco la imagen, pero difícilmente lo va a golpear. Es decir, recuerden cuando salió a la luz aquel video de unos asambleístas o asesores de Pachacutic negociando con otros cargos en el gobierno. Es decir, la misma historia. Eso golpeó más al Pachacutic que al gobierno. Recuerden a Guillermo Lasso denunciando él mismo que Hervas y los del Pachacutic le estaban pidiendo cargos y lo estaban, entre comillas, chantajeando, porque siempre se victimiza, para negociar posiciones en la Asamblea. Esa denuncia que obviamente involucraba al gobierno, porque eso significaba que el gobierno estaba en negociaciones de algún tipo con estos sectores, no golpeó al gobierno y golpeó al Pachacutic y a la izquierda democrática. Por eso decía que cuando Lazo dice que ellos tienen sus estrategias para resolver estas cosas, esta me parece que es una de sus estrategias y me parece que en realidad lo que intentan con su aparato mediático, además, porque ese es con el aparato mediático que tienen, pueden dirigir hacia dónde va el ataque. Basta ver la prensa de estos días, la noticia pasó por ahí casi en un plano secundario y ha desaparecido ya la noticia de la negociación de cargos. Entonces, creo que es más bien un mecanismo de presión y de chantaje a otros actores políticos que de golpe al gobierno. Es decir, el gobierno puede darse esos lujos, ¿no? Es decir, eso para mí es muy llamativo. O sea, puede darse el lujo de mostrar sus costuras, pero usted sabe, Jaime, que la lectura que van a hacer y que ya están haciendo algunos actores políticos y algunos medios es que ese tipo de negociaciones tienen que ver con el correísmo. Entonces, van a recurrir a ese tipo de trucos de lo más barato, pero que les son efectivos, para desviar la atención y en realidad para a otros sectores. Solo permítame mencionar un ejemplo que a mí me ha resultado muy llamativo en esto de cómo pueden presionar y manipular gente. Es el caso de esta asambleísta que acabo de olvidar el nombre, que está acusando a Leonidas Issa de asesinato durante el paro por un accidente que tuvo en medio del paro.
Y esta fue una asambleísta que se abstuvo durante la votación por la destitución del presidente y de la Asamblea Nacional por el 130. Y ahora Gisela aparece Molina. como la gran denunciante, Gisela Molina, exactamente. Y ahora aparece como la gran denunciante. Es decir, y ella estaba involucrada en la denuncia que hizo Lazo de las negociaciones en la Asamblea. Es cosa de atar cabos, no se Es necesita de ni siquiera Ripley, de ¿no? tener ¿De qué un partido es doctorado ella? en ¿De Pachacuti mismo o de la ID? Pachacuti. Ella es Pachacuti. Entonces, atamos cabos y sabemos por qué hacen estas cosas. Y sin embargo, con el ruido mediático Este, que hace su aparato de propaganda, pueden desviar fácilmente la atención del gobierno y ubicarla en otros actores políticos. no solo eso, yo creo que también llama la atención ver a un Salvador Quispe que toma una postura en defensa del gobierno, después de haber sido aparentemente un líder luchador con los movimientos sociales, los movimientos de izquierda. Eso llama muchísimo la atención, ¿no? Y cómo se está desgranando este partido político y vamos a ver qué resultado obtiene en las próximas elecciones seccionales. Yo creo que hay mucha gente que está decepcionada. Sí, sin duda, y esta es una pregunta interesante, Jaime, porque además también nos permite conectar con lo de las elecciones locales. Yo creo que la mayoría que se ha logrado en la Asamblea, con lo que preguntaba Carla, creo que lo que se ha logrado con la mayoría en la Asamblea también tiene que ver con la proyección electoral hacia el 2023. Es decir, el Pachacuti se está alineando al final porque sabe que corre un riesgo muy grande si sigue aliado con el gobierno de Lazo, sobre todo por la votación de sus bases, que luego del paro nacional difícilmente van a votar por ciertos actores políticos. Entonces, me temo que al interior del Pachacuti estarán tratando de más o menos salvar los muebles en este tiempo que queda sin aparecer muy cercanos al gobierno para no verse afectados en las elecciones seccionales. Creo que inclusive lo de la izquierda democrática, todo este último lavado de cara que han intentado con el cambio del presidente y no sé qué, también tiene que ver con eso. Yo creo que la izquierda democrática la tiene todavía más difícil, pero me temo mucho que este intento han votado algunas cosas con el bloque mayoritario del correísmo y de UNES, me parece que la derogatoria de la ley humanitaria la votaron también, no lo recuerdo bien, pero en alguna de las últimas votaciones también votaron ellos con ese bloque en algunas de las votaciones importantes, quiero decir, pero me parece que la izquierda se ha convertido en algo así como, salvo excepciones, por supuesto, pero como en un grupo de mercenarios políticos. En este momento también están cuidando sus espaldas para no parecer tan cercanos a Lazo con miras a las elecciones seccionales. Eso es de alguna manera una garantía de que la mayoría va a perdurar al menos por unos meses, pero quizá luego de las elecciones seccionales esto vuelva a deshacerse y el gobierno pueda recuperar la mayoría en la Asamblea. La última pregunta, David, es cómo va a ser el presidente de la República ahora que tiene una mayoría en contra, con 92 votos. Yo lo veo que complicado. Seguramente esa mayoría va a aprobar leyes que ellos tal vez vean que son leyes que van en beneficio de los ecuatorianos, aunque de allí el Ejecutivo vaya a vetar esas leyes. En el caso de la ley de comunicación ya están hablando de que va a haber un veto en esa ley. Y llama la atención de cómo buscan algunos actores políticos, digo yo, porque algunos periodistas se disfrazan de actores políticos, que intentan desprestigiar esa ley de comunicación, la ley que se aprobó, esas reformas a la ley de comunicación, donde justamente vemos no quiero nombrarlo, a un periodista que termina incluso en una entrevista insultando al presidente de la Asamblea, faltándole el respeto. Y esos son los que exigen autorregulación de los medios de comunicación, que no necesitan una ley, que es suficiente la autorregulación. Ya de aquí a mañana seguramente van a venir los transportistas y van a decir, ya no necesitamos ley de tránsito, nosotros nos podemos autorregular. Entonces, ver toda esta posición de gente que defiende algo para tener una especie de libertinaje de prensa, y el presidente de la República le sigue el juego a muchos de estos actores políticos que son prácticamente defensores de ciertos grupos que representan a la gran élite del país.
Bueno, eso es un absurdo y obviamente lo que están haciendo los grandes medios de comunicación de derecha es cobrarle los favores que le han hecho a Lazo. Lazo seguro va a votar, a vetar esa ley. Digo, sobre eso me limitaría a decir, los grandes medios de derecha son directos responsables de la catástrofe nacional que estamos viviendo. Son directos responsables. Luego de ver el desastroso papel que han tenido, la destrucción de la profesión, porque Jaime, usted no me dejará mentir, o sea, el papel que esos medios han tenido ha destruido el ejercicio de la profesión periodística que es tan importante en una sociedad democrática, lo ha destruido en estos años. Luego de ver ese papel tan penoso, es realmente patético que haya sectores que defiendan la idea de que no requieren regulación. Requieren regulación como cualquier otro sector en la sociedad. O sea, cualquier empresa que produce algún tipo de servicio o producto, si no cumple con lo que dice que ofrece, es sancionada y puede ser judicializada y lo que fuese. Si uno en la universidad como profesor tiene libertad de cátedra, por supuesto, pero si no cumple ciertas normas para hacer su trabajo, tiene que ser sancionado porque tiene que cumplir al menos con el trabajo por el cual a uno le están pagando. Me parece que es absurda esa idea de nos autorregulamos a nombre de la libertad de expresión, calumniamos, insultamos precisamente ese vergonzoso episodio de ese periodista insultando al presidente de la Asamblea Nacional a nombre de la libertad de expresión. Me parece que es quizá el mejor ejemplo de que es necesaria una ley que los regule, como alguien decía en algún tuit que vi por ahí, no son capaces ni de regular la lengua, peor van a poder regular sus contenidos, su ética periodística, en fin. Y lo hemos visto, es decir, no es solo el episodio vergonzoso este, es decir, lo que hemos visto en cuanto al trabajo que han hecho estos medios durante todos estos años, basta ver lo que ocurrió durante el paro nacional y vamos a ver claramente que no, estos medios requieren responder por el pésimo trabajo que hacen. Pero bueno, yendo a lo de fondo, que es esto bueno, cómo va a gobernar Lazo con esto, yo ahí haría una reflexión un poco de más largo plazo. Me parece que curiosamente lo que estamos viendo es el resultado de haber mantenido algo que ya se consolidó en la Constitución del 98, que era esta tendencia a que el poder se concentra en el Ejecutivo, haberla mantenido en la Constitución del 2008, ¿no? Que si bien en los tiempos de Correa pudo haber servido para llevar adelante un proyecto nacional popular que beneficiaba a la mayoría de las clases trabajadoras, que era más equitativo y más distributivo y lo que fuese, con la vuelta de los neoliberales nos muestra en cambio lo pernicioso que es ese modelo, que la palabra a mí no me gusta porque me parece que no es correcta, que no es justa y que no es un concepto adecuado para definirlo, pero nos sirve para ilustrar. Es esto que algunos analistas han llamado hiperpresidencialismo. No me parece, insisto, el modo más adecuado, pero esta centralización del poder en el Ejecutivo y la mutilación del poder del legislativo nos está pasando factura ahora. Lazo efectivamente cuando dice que puede gobernar sin la Asamblea, más allá de la demagogia y la retórica esta un tanto vulgar que suele estar presente en Lazo todo el tiempo, de alguna manera sí nos dice una verdad. Es decir, frente a ciertas iniciativas legislativas como las que estamos viendo precisamente ahora, el Ejecutivo tiene un enorme poder de veto que puede congelar las iniciativas legales. Es lo que ha pasado con la ley de apoyo humanitario, segura con el intento de derogatoria de la ley de apoyo humanitario, pasó con la ley de legalización del aborto por violación, y seguramente va a pasar con la ley de comunicación. Entonces, eso deja a la Asamblea además, o sea, tiene una limitada capacidad de legislación, no tiene prácticamente capacidad de control y fiscalización, eso está muy limitado, y no puede designar autoridades de Estado. Es decir, la Asamblea estructuralmente tiene muy poco poder político, ese es uno de los problemas que afrontamos ahora, y me parece que eso es lo que le da la ventaja a Lazo para al menos hasta no recuperar esa mayoría, que yo creo que es un escenario muy probable, o sea, volver a comprar votos y volver a quebrar la mayoría. Lazo puede gobernar vetando las leyes. Y mal que bien, buena parte de las reformas legales que Lazo necesitaba ya se han aprobado. Es decir, se aprobaron en la época de Moreno, se ha aprobado en la época suya lo de la ley tributaria y algunas otras leyes, bueno, es básicamente la ley tributaria que ha sido importante para Lazo. Entonces, al menos por un tiempo, hasta recuperar esa mayoría, pueden gobernar desde esa perspectiva, me parece.
David, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Esperemos que la próxima tengamos una mejor señal. Pero bueno, se escuchó todo. La última parte estuvo excelente. Ya mejoramos el internet. Muchísimas gracias, David. Gracias. Mil disculpas, mejoraré mi servicio de internet cuanto antes. Con una pena que lo... No, mire cómo me lo hace poner al invitado, querido Jaime. Gracias, David. Un abrazo. Igual para ustedes. Qué gusto. Gracias a David Chávez, el sociólogo, analista político. Hemos hablado sobre varios temas de coyuntura política. Bueno, ojalá con todos este tipo de opiniones, pues alguien del gobierno escuche, ¿no? Opiniones positivas. Así es. Y que ayudarían de mucho al presidente de la República, pero al parecer yo creo que el presidente de la República no escucha ni a sus asesores. Yo tengo ese presentimiento, mi estimada Carla. Bueno, vamos a ver realmente qué piensa el gobierno en el transcurso de la semana, de los meses y de los años. Pero lo que sí sabemos es que estamos en un Ecuador muy cambiante, así que